Muy bien, en esta noche la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Según las páginas de internet de la Iglesia y según sus publicaciones oficiales, reclama tener 13 millones de miembros en 205 países. Las oficinas centrales están localizadas en Washington, la capital, Washington D.C., y están organizados ellos como una democracia representativa, es decir, las dirigentes en los puestos más bajos eligen a los dirigentes en los puestos o los escalafones más altos. Ellos poseen el sistema protestante educativo o educacional más grande del mundo. Tienen aproximadamente 6.000 escuelas, universidades y colegios. En el campo de la medicina o de la salud, ellos administran más de 600 hospitales alrededor del mundo, clínicas, centros de convalecencia, laboratorios, centros de investigación y otras instituciones, todos de gran calidad, con un excelente servicio, profesionalismo y tecnología avanzada. La última palabra. Ejemplo de ello es la Universidad y el Centro Médico de Loma Linda, acá en el sur de California. También son conocidos los adventistas por sus programas para dejar de fumar y por sus programas para rebajar de peso y para vivir una vida saludable en materia de alimentación, lo que en sí no es malo en sí mismo, me explico. Claro, ellos usan estos ganchos para atraer gente a sus filas, como una forma de evangelismo. ¿A quién no le interesa dejar de fumar si usted es un fumador? ¿A quién no le interesa rebajar de peso si usted está pasadito de peso, verdad? Claro, sobre el final de los cursos, ellos entonces hacen la presentación, o mejor dicho, hacen la conexión con la iglesia de ellos y con la Biblia. Están también caracterizados por ser una iglesia marcadamente legalista, ¿verdad? Sobre todo en lo que tiene que ver con la observancia rígida del sábado y ciertas restricciones alimenticias, lo que reitero en sí mismo no son malas, salvo que en algunos casos, como se da muy a menudo, la persona que no sigue esas restricciones es considerada espiritualmente de menor valía. En fin, eso es una breve introducción porque el tema que nos ocupa en el día de hoy y el título del estudio es el Adventismo del Séptimo Día y el Juicio Investigador. Reitero, los adventistas y el juicio investigador. Ahora, cuando ustedes observan el nombre, el título oficial de la iglesia, vamos a notar que se destacan dos de las doctrinas que ellos enfatizan con más persistencia. La mención del séptimo día, ¿qué es? Es una referencia a la observancia del sábado, en contraposición a la observancia del domingo, que hace la mayoría del cuerpo de Cristo. El guardar el sábado es una doctrina distintiva del movimiento. Ellos son los paladines, los líderes en esa materia, son extremadamente dogmáticos al respecto y usan este caballito de batalla como herramienta evangelística, sobre todo no para predicar allá afuera a la gente que está perdida, que necesita de Cristo, sino para predicarle al cristiano en general que no está bien firme en sus doctrinas. El cristiano que sufre de anemia doctrinal, que es la mayoría en el día de hoy. La otra parte del título de la iglesia es que adventista. Esta es una referencia ¿a qué? A la segunda venida de Cristo, también conocida como el segundo advenimiento o el segundo adviento, es otro término que se usa, menos, pero se usa, segundo adviento. Ahora, para explicar este aspecto, dentro del nombre de la iglesia tenemos que transportarnos al siglo XIX, a los años 1800, y esto sirve para hacer un poquito de historia de cómo comenzó todo esto. En la primera mitad del siglo XIX, o sea en los años 1800, reitero, en las Islas Británicas y en Europa surgió un avivamiento cuyo énfasis estaba ¿en dónde? En el retorno o la segunda venida de Cristo. No pasó mucho tiempo sin que todas esas interpretaciones proféticas de Europa cruzaran el océano y llegaran a los Estados Unidos y penetraran los círculos teológicos de América. Estas interpretaciones estaban basadas mayormente o principalmente en los libros de Apocalipsis y de Daniel, y aunque nos parezca mentira, hoy, en el día de hoy, eran publicadas en los medios de prensa seculares, en los periódicos de la época, ¿verdad? Algo increíble.
En el siglo XIX realmente conceptos tales como las 70 semanas de Daniel, la semana 70 de Daniel, perdón, los 2300 días, la abominación desoladora, las bodas del Cordero, todos estos conceptos eran manejados por el público, por la gran masa en general, aún la masa secular, no solamente los cristianos, y también se publicaban estas cosas en las primeras páginas de los periódicos, eran común, era tema de conversación de la gente. Hoy en día realmente son desconocidos por el 99% de la población, ¿verdad? Y aún para una gran masa dentro del cristianismo, yo diría una gran masa que hace gala, con todo respeto, ¿verdad?, de una ignorancia monumental con respecto al tema de la segunda venida de Cristo y del escenario apocalíptico, el escenario de los últimos tiempos. Y es increíble cómo han pasado nada más que 150 años y el fundamento religioso y moral de una nación se viene tan abajo a niveles tan lamentables. Ahora, estas interpretaciones proféticas, ¿en qué consistían en aquella época? Vamos a Daniel capítulo 8, acompáñenme por favor. Daniel capítulo 8. Tengo que llevarlos necesariamente allí si queremos entender el inicio de la iglesia adventista. Este pasaje es fundamental para explicar cómo se fundó la denominación. No vamos a leer mucho, pero sí lo vamos a tener frente a nuestros ojos. Daniel capítulo 8. Búsquenlo, los espero. Está entre Génesis y Apocalipsis. Muy bien. Déjenme explicarles. En el capítulo 8 de Daniel, Daniel es un libro que fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, ¿verdad? En el capítulo 8 del libro de Daniel, a Daniel le es dada una visión donde se le muestra que el imperio babilónico del momento, el que estaba reinando en ese momento, iba a ser derrotado por el imperio medo-persa. Y este imperio medo-persa, a su vez, iba a llegar a su fin, iba a ser derrotado por el imperio de los griegos. Aquí tenemos a Dios revelando la historia antes de que sucediera, a Dios revelando hechos que pasaron con tremenda exactitud años, cientos de años antes, mejor dicho, después que Él los anuncia, ¿verdad? Y podemos ayudar a los hermanos, todos tienen Daniel capítulo 8. Perfecto. Muy bien. El imperio babilónico iba a caer presa a manos del imperio medo-persa. Y los persas después fueron derrotados por los griegos, cuando los griegos, al mando de Alejandro el Magno, conquistan el mundo. Y la visión muestra que estando el imperio griego en su mayor fuerza, ¿verdad?, en pleno apogeo, la Biblia dice en su mayor fuerza, la cabeza del imperio iba a ser quebrada, el líder iba a ser muerto, iba a morir, y de ese imperio griego iban a surgir 4 imperios o 4 reinos de menor territorio. Y esto ocurrió en la historia, realmente, esto es historia secular lo que les estoy dando, no es Biblia. Esto sucedió cuando Alejandro el Grande o Alejandro el Magno muere en el año 323 a.C., en las orillas del río Éufrates, borracho, enfermo y lamentándose que no le quedaban más tierras para conquistar. Muy bien, él se muere y sus 4 generales dividen el imperio. Uno de esos imperios, uno de esos generales, fue el general Seleuco, ¿verdad? A Seleuco le fue adjudicada la parte de la región de Siria. Ese hombre comienza a gobernar y luego los sucesores de él, el octavo sucesor de él, fue un hombre llamado Antíoco IV, conocido como Antíoco Epifanes. ¿Quién era este Antíoco Epifanes? Era un lunático que pretendió conquistar el mundo. Avanzó hacia el oeste, fue detenido en Egipto por las tropas de los romanos, no pudo avanzar, entonces se enojó, se frustró, volvió hacia el este y descargó toda su furia contra los judíos. Tomó Jerusalén,
trató de abolir la religión judía por completo, abolió la lectura de la Escritura, prohibió la observancia del sábado, prohibió la circuncisión, ¿verdad? Quiso implantar la religión de los dioses griegos, de Zeus y compañía, ¿verdad? Mató 80.000 judíos, 40.000 más fueron vendidos como esclavos. Cometió la peor afrenta que se le puede hacer a un judío en aquella época. Sacrificó un cerdo en el templo de Jerusalén y esparció su sangre por todos los lugares del templo. Mancilló a los sacerdotes, los hizo competir en una serie de juegos afuera del templo, una especie de juegos olímpicos completamente desnudos. Ustedes saben la desnudez, lo que significaba en aquella época para los sacerdotes judíos, ¿verdad? Dedicó su templo, o el templo mejor dicho, ¿a quién? A Júpiter Olympus, que era su dios. ¿Me explico? ¿Y a esto cómo se le llama, a esto que hizo este hombre? La abominación desoladora o la prevaricación, le llama la Biblia, de ambas formas. Antíoco Epífanes, el pequeño cuerno del capítulo 8. No hay que confundirlo con el pequeño cuerno del capítulo 7, versículo 8, que ese es el anticristo de los últimos tiempos, el que está por venir. Pero Antíoco Epífanes es un tipo de anticristo. Es un adelanto de lo que va a ser el anticristo de los últimos tiempos. Ahora, en el versículo 13 del capítulo 8 que ustedes tienen enfrente suyo, encontramos que un ángel le pregunta a otro en la visión, le dice, bueno, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Yo pongo mis palabras, ¿verdad? ¿Hasta cuándo van a ser pisoteados los judíos? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar a este hombre? La respuesta está en el versículo 14. Dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ellen G. White, una de las principales fundadoras del movimiento adventista, escribió acerca de este versículo. Lo leo. La escritura que por encima de todas las otras ha sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista fue la declaración hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué quiso decir esto? La interpretación clásica es de que 2300 días es un periodo de tiempo que va desde el momento que Antíoco Epífanes conquistó Judea, conquistó la zona de Jerusalén, hasta el momento que Antíoco es derrotado, ¿verdad?, en el año 165 a.C., por los judíos, la revuelta o la revolución que los judíos llevaron a cabo con la familia de los Macabeos, Judas Macabeo al frente, año 165 a.C. Quiere decir que Antíoco es derrotado, se vuelve a Siria. El templo entonces es reorganizado, es restaurado, es rededicado a Dios. Y eso es lo que el versículo 14 quiere decir, el santuario será purificado. Otras versiones dicen el santuario será vindicado, el santuario será justificado. La King James en inglés y la New American Standard Bible en inglés dicen el santuario será restaurado. ¿Me explico? Y de ahí en adelante, en la historia hasta el día de hoy, los judíos celebran lo que ustedes pueden conocer como el Festival de las Luces o Hanukkah, que se celebra más o menos en la época de la Navidad, ¿verdad? Es la fiesta de la dedicación en la Biblia, se le llama, una fiesta a la que nuestro Señor Jesucristo asistía. Juan 10, pueden examinar eso allí, ¿verdad? Ahora, bien, esa es la interpretación correcta de la profecía del versículo 8 y del versículo 14. Pero ¿cuáles eran las interpretaciones que se manejaban en el siglo XIX y que los adventistas hasta el día de hoy aún conservan? Bueno, ellos decían que los 2300 días de Daniel 8:14 eran considerados por ellos como si fueran 2300 años. Y entonces, el santuario de que estaba hablando el versículo no era el templo en Jerusalén, es la tierra, el planeta, este mundo. Entonces, poniendo en la licuadora, ellos ponen en la licuadora el capítulo 8 de Daniel, ¿verdad? Ponen la visión también del capítulo 9, que es la visión de las 70 semanas, ¿verdad? Que es una visión completamente diferente, que fue dada en otro tiempo y no tiene nada que ver con la visión del capítulo 8. Y comenzando a contar desde el año 457 a.C.,
¿verdad? Que fue cuando se dio el decreto de reconstruir Jerusalén, se le dio a Esdras. Esdras volvió, ¿verdad?, del imperio medo-persa a reconstruir Jerusalén, comenzando a contar del año 457. Dicho sea de paso, esa fue la fecha exacta, la arqueología ya ha demostrado eso, ¿verdad? Ahí es donde comienza la profecía de Daniel 9, 21 en adelante. Comenzando a contar de ese año, muchos estudiantes de la Biblia de aquella época llegaron a la conclusión, cuando ponen 2300 años a partir del 457, terminan en el año 1843, en el siglo XIX. Dicen, el santuario, la tierra, va a ser purificada. Cristo va a venir definitivamente y purificar todo esto. Claro, para ello tuvieron que suponer que la visión del capítulo 8 y la visión del capítulo 9 eran la misma, ¿verdad? Uno de estos estudiantes que llegó a esta conclusión fue un ministro bautista llamado William Miller, residente de Nueva York. Él comenzó a enseñar esto en el año 1818. Ahora, Jesucristo no retornó en el año 1843, ¿verdad? Cuando Jesucristo no volvió, Miller revisó sus cálculos y surgió con una nueva fecha. Me equivoqué, Cristo va a retornar el año que viene, dijo, va a retornar en octubre 22 de 1844. Ahora vamos a hacer una pausa acá, ¿verdad? Muy cortita. Ustedes no tienen que ser genios, no tienen que ser eruditos en la Biblia, grandes teólogos, para darse cuenta de que Miller y sus seguidores estaban en total desobediencia, en total rebeldía contra la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. También dijo en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Me explico? ¿Y qué le dijo en Hechos 1 a los discípulos? Nos toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Estas advertencias de nuestro Señor Jesucristo, de los labios de nuestro Señor Jesucristo, tenían que haber sido más que suficientes para no caer en lo que cayeron Miller y sus seguidores. ¿Me explico? Cuando alguien les da una fecha, mis hermanos, y les dice, Cristo va a venir en tal fecha, lo único que ustedes pueden estar seguros es que Cristo no va a venir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que del día y la hora nadie sabe. Ahora, yo sé a qué hora va a venir. ¿Me explico? Yo sé que Jesucristo va a venir a las 2 de la tarde. No sé la fecha, pero sé la hora. Ahora se preguntan, bueno, ¿qué está diciendo usted? Bueno, yo sé que en algún lugar del planeta van a ser las 2 de la tarde cuando venga Él. ¿Me explico? Bueno, si no lo entendieron, después del estudio lo repasamos esto. Yo me meto en cada lío también. Bien. Jesucristo no vino tampoco en octubre 22 de 1844, como ustedes deben ya saber. Quiere decir que el venimiento de Cristo o el adviento de Cristo quedó en eso, quedó en viento nada más, ¿verdad? 2 fracasos, ¿verdad? Cerca de 100.000 personas desilusionadas. Todo esto termina con el nombre, se le conoce hasta el día de hoy como el gran fiasco, el gran fiasco. El reverendo William Miller, justo es decirlo, reconoció su equivocación, ¿verdad? Sus seguidores se desbandaron, se dispersaron, pero 3 segmentos o 3 grupos de esos seguidores se unificaron para luego formar la Iglesia Adventista. Miller nunca se adhirió a la Iglesia Adventista, corresponde también decirlo, nunca fue, en otras palabras, un adventista. Estos 3 grupos de que estoy hablando fueron, número 1, un grupo liderado por el señor Hiram Edson. Edson reinterpreta la profecía de Miller, ¿verdad? Y dijo que Jesucristo, en vez de venir a la tierra, ese día, el 22 de octubre de 1844, ¿qué fue lo que hizo? Entró en el lugar santísimo, en el templo del cielo. Y ahora vamos a ver esto. A esto se le conoce como el juicio investigador. Jesucristo entró en el lugar santísimo a llevar a cabo un escrutinio de los pecados de los cristianos. El segundo grupo era dirigido por Joseph Bates, ustedes lo tienen en el sketch o en el bosquejo. Estos insistían en guardar el sábado como el 7º día, como parte, evidentemente, del paquete completo que era guardar los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Y el tercer grupo era un grupo que enfatizaba el espíritu de profecía, también llamado testimonio de Cristo, que según ellos tenía que estar en la iglesia remanente. ¿Qué era la iglesia remanente? La iglesia de la última parte de la historia, antes que Jesucristo viniera, ¿verdad? Dicho sea de paso, los adventistas dicen que los 144.000 de Apocalipsis pertenecen a la agrupación de ellos. El problema que tienen es que tienen una gran competencia. La iglesia de Dios de
Church of God de Pasadena del sectario Herbert Armstrong, ya pasó a la historia él, también dicen que los 144.000 pertenecen a su iglesia. ¿Qué más dice que los 144.000 pertenecen a ellos? Los testigos de Jehová. Y algunas otras sectas que anda por ahí, la familia de Dios, es la familia, los niños de Dios. Es decir, que va a tener un problema bárbaro. Hay demasiada gente circulando alrededor de las sillas musicales. ¿Se acuerdan el juego de las sillas musicales? La musiquita. Cuando pare la música, cuando suene la trompeta, se va a armar realmente una batalla campal por las 144.000 sillas. Bueno, ahora, este tercer grupo, volvamos al tercer grupo uno de los miembros de este tercer grupo era Ellen Harmon, más tarde llamada Ellen G. White, una de las principales fundadoras del movimiento. Como ven ustedes, cada uno de estos grupos trajo algo diferente al movimiento, ¿verdad? El primero trajo la doctrina del santuario celestial y el juicio investigador, que es la doctrina que vamos a ver hoy. El segundo trajo un legalismo recalcitrante, o sea, la adherencia a la ley. Y el tercero trajo una profetisa que realmente ha sido de gran influencia aún hasta el día de hoy en la iglesia adventista, Ellen G. White. Muchos en el día de hoy todavía la consideran como intérprete infalible de la Biblia. Esa es la razón por la que muchos adventistas leen más los escritos de Ellen G. White que la Biblia. Y son en realidad bíblicamente analfabetos realmente, no la conocen. En fin, todos estos grupos se juntaron y en 1863 formalmente se hicieron una corporación con 3.500 miembros y allí quedó fundada la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora sí vamos a entrar en la doctrina del santuario del juicio investigador. Muy bien. ¿Recuerdan el primero de los grupos que mencioné? El que era encabezado por Hiram Edson, ¿verdad? El primero de los grupos que surgió del gran fiasco. Bueno, al día siguiente del gran fiasco, el señor Hiram Edson, con alguien más, iba cruzando un plantío, ¿verdad? Cuando de pronto, dice el testigo, que entró en estado de trance, ¿verdad? Quedó como anonadado, tuvo una visión acerca del ministerio de Cristo relacionado con el templo en el cielo. Nosotros no queremos ni pensar de qué era el plantío, ¿verdad? Porque este hombre entró en estado de trance, no sabemos por qué, y tuvo una visión. Según la visión, atiendan bien, nuestro sumo sacerdote, ¿quién es nuestro sumo sacerdote en este momento? Jesucristo. El 22 de octubre de 1844, en vez de venir a la tierra, como había calculado William Miller, según la visión, entró en el segundo compartimiento del templo en el cielo. ¿Cómo se llama el segundo compartimiento? El lugar santísimo. Porque allí, en el lugar santísimo, él tenía que llevar a cabo una obra antes de poder venir a la tierra. Entonces, de acuerdo con esta revelación, William Miller no se había equivocado con respecto a la fecha, al día, sino que se había equivocado con respecto al lugar. Jesucristo, en vez de venir a la tierra, no vino a la tierra, pero sí entró en el santuario celestial en el lugar santísimo, en la misma fecha, 22 de octubre del 44. Corresponde aclarar que según esta visión, el templo en el cielo es exactamente igual al templo que existía acá en la tierra. Déjeme explicar rápidamente para que entiendan la visión un poquito más, el diseño del templo en el Antiguo Testamento y la función que cumplía. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo primero y luego el templo, estaba dividido en dos compartimientos. Uno era el lugar santo y el otro el lugar santísimo. Ambos estaban divididos ¿por qué? ¿Quién se recuerda? Un velo. Por el velo, claro. En el lugar santísimo, ¿qué había? El arca del pacto. Ahora, durante todo el año, los sacerdotes cumplían funciones en el primer compartimiento, en el lugar santo, ¿verdad? Pero una vez al año, en el día de la expiación, el sacerdote mataba 2 machos cabríos cuando iba a expiar los pecados del pueblo. 2 machos cabríos. Tomaba 2 machos cabríos, a uno lo mataba, y con la sangre de ese macho cabrío entraba al lugar santísimo y ahí esparcía la sangre sobre el asiento de la misericordia o el propiciatorio que se le llama. ¿Para qué? Para borrar los pecados del pueblo. ¿Me explico? Rociaba la sangre de ese macho cabrío en el lugar santísimo. En la teología cristiana, en nuestra teología, esta sangre simbolizaba ¿qué? Proféticamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero
que iba a pagar por los pecados del mundo, ¿verdad? Ahora, luego de purificar el santuario con la sangre, el sacerdote salía, llegaba al otro macho cabrío y imponía sus dos manos en la cabeza del macho cabrío. Esto representaba que él estaba traspasando los pecados del pueblo hacia el macho cabrío, y luego el macho cabrío era llevado hacia el desierto. Simboliza esto prácticamente el alejamiento de los pecados. Ustedes pueden leer todo esto en Levíticos 16, ¿verdad? Entonces el señor Hiram Edson transfiere esta ceremonia del Antiguo Testamento que yo les narré al Nuevo Testamento, y en una interpretación extremadamente, ya no literal, sino al pie de la letra, diríamos literal, letra por letra. Entonces surge con la doctrina del santuario celestial y el juicio investigador, que enseñaba que Cristo estaba perdonando los pecados desde su muerte hasta 1844 en el lugar santo, en el primer compartimiento. Pero el 22 de octubre de 1844, Cristo entró en el lugar santísimo, llevando consigo el registro de nuestros pecados, y allí comenzó la tarea de purificación del santuario, tarea que aún en el día de hoy continúa. Miren lo que dice Ellen G. White al respecto. Así dice ella, abro la cita: en el conflicto de los siglos, página 422, en lugar de venir a la tierra al final de los 2300 días o años, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para realizar la fase final de la expiación preparatoria de su venida. Ahora ustedes dirán, bueno, pero yo creí que la expiación fue llevada a cabo en la cruz, ¿verdad? Ella misma escribe en Patriarcas y Profetas, página 347, la sangre de Cristo, si bien fue para absolver al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no fue para cancelar el pecado. Estará presente, la sangre de Cristo estará presente en el santuario hasta la expiación final. Entonces, la expiación aún no ha sido completada, y mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Dice ella, en el mismo conflicto, el conflicto de los siglos, página 623, dice: mientras nuestro sumo sacerdote está haciendo expiación por nosotros, debemos procurar ser perfectos en Cristo. Debemos procurar ser perfectos en Cristo. Entonces, según Ellen G. White, la sangre de Cristo en la cruz no hizo expiación total por los pecados, no los canceló, no los borró, solo libró al pecador, a usted y a mí, de la maldición de la ley, Quitó el pecado de la persona, los trasladó y los transfirió al santuario celestial, al santuario celestial en general, de la cruz al santuario celestial. Y ahí, en el santuario celestial, permanecen hasta que Cristo vuelva, hasta la segunda venida de Cristo. En otras palabras, nuestros pecados, los suyos, los míos, están siendo en este momento sometidos a escrutinio, a un riguroso escrutinio. Esto se llama el juicio investigador, y consiste en enjuiciar a los creyentes, todas las obras de los creyentes, para ver quién es digno o no es digno de entrar al cielo. Interesante. Cuando esta tarea termina, entonces nuestros pecados van a ser borrados y Jesucristo va a regresar literalmente a la tierra para juzgar al mundo y comenzar su reinado. Todo esto se traduce muy sencillamente, ¿verdad? La expiación, el sacrificio de Cristo en la cruz, no fue completo, no fue final. La salvación de los creyentes no es segura, no estamos seguros si vamos a llegar al cielo. Usted y yo somos candidatos a la salvación nada más, no somos salvos, ¿me explico? Claro que si usted es adventista, las chances mejoran mucho más, ¿verdad? Ahora vamos a refutar todo esto. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, recuerden, para nosotros la Biblia es nuestra máxima autoridad. Nosotros medimos todas las cosas de la vida y de la doctrina por la Biblia. Es el tribunal de arbitraje final, no hay más apelación más allá de la Biblia. Segunda de Pedro 1:3 nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la doctrina nos han sido dadas por la palabra de Cristo. Hechos 17:11 nos invita a examinar las Escrituras para saber si lo que escuchamos, lo que nos dicen, es verdad. Y vamos a presentar varias líneas de refutación. Vamos a presentar 5, hay muchas más, ¿verdad? La primera línea de refutación es: esta doctrina del santuario celestial y el juicio investigador está basada en una visión. Bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver.
Porque el primer problema que presenta esta doctrina es que no es parte de la fe cristiana y apostólica. En Judas, versículo 3, se nos insta a los cristianos a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, ¿cómo? Una vez, para siempre. Entonces, cuando vemos una doctrina como esta, nos damos cuenta que estamos frente a una doctrina nueva, una nueva doctrina. Los protestantes siempre hemos dicho a través del tiempo que si una doctrina es nueva, no es verdad. Y si es verdad, no es nueva. Sencillito. Los reformistas protestantes, ¿verdad?, se quemaron las pestañas para conectar sus doctrinas con el primer siglo. ¿Por qué hicieron eso? Dos razones muy sencillas. Número uno, del pasaje de Judas 3, es obvio que la fe, cuando dice la fe es el cuerpo de doctrinas que constituye el cristianismo bíblico. Y este núcleo, esta médula doctrinal fue entregada en el primer siglo y para el resto de la historia hasta que Cristo vuelva. Este cuerpo doctrinal fue dado ¿en qué forma? En las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Ustedes lo pueden ver eso en Efesios 2:20, lo pueden ver en Efesios 3, 4 y 5. La Iglesia de Cristo debe defender esas doctrinas. Eso significa que si una doctrina no fue enseñada por los apóstoles, simplemente no forma parte de la fe. Y la segunda razón, porque se hizo un estudio muy exhaustivo de todas estas cosas, de Judas 3, es que Judas, el hermano de Jesús, usó, para decir que la fe fue dada, la palabra dada, paradokish, usó el tiempo de conjugación griego, lo que se llama tiempo aorista. El tiempo aorista, en la gramática griega, nos habla de una acción finalizada completamente, una acción completa, y sus efectos y la validez de esa acción sigue aún vigente. ¿Para qué hizo esto Judas? Para enfatizar que la fe era completa, culminada, totalmente. Cuando se trata de doctrina o de cuestiones morales, no iba a haber ninguna otra revelación después del Nuevo Testamento. Muy sencillo. El principio de sola escritura, no sé si ustedes lo han escuchado, sola escritura acarrea la noción de que lo que nosotros creemos y la forma en que vivimos es determinada por la escritura y nada más que por la escritura. Nada, conclusión. Esa doctrina tiene que ser rechazada en primer lugar, y es suficiente, porque no forma parte de la doctrina apostólica. Es una nueva revelación. Y si es nueva, es mentira. Es un nuevo dogma. Si es nuevo, no es verdad. Segunda razón para refutar o para rechazar la doctrina. Es una doctrina que está basada en suposiciones. Y vamos a ir brevemente sobre esto, lo dejamos de tarea, ¿verdad? Primera suposición, tenemos que suponer que la profecía del capítulo 8 de Daniel es la misma del capítulo 9. Segunda suposición, que las 2300 tardes y mañanas son 2300 días, no hay base bíblica para ello. Tercera suposición, debemos suponer que el ángel Gabriel volvió en el capítulo 9, 11 años más tarde, para explicarle a Daniel una visión que ya le había sido explicada en el capítulo 8. Uso capítulo 8 y capítulo 9, por supuesto que en ese tiempo la Biblia todavía no estaba dividida en capítulos, ¿verdad? Observen ustedes que la profecía del capítulo 8 es explicada en el mismo capítulo. Y observen que en el capítulo 9, el ángel Gabriel está respondiendo a una oración de Daniel. ¿Qué pedía Daniel en la oración? Poder entender la profecía de Jeremías, la de las 70 semanas, una profecía completamente diferente a la del capítulo 8. Y número 4, debemos suponer que la profecía de los 2300 días comenzó en el año 457 antes de Cristo, cuando en realidad en ese año no ocurrió nada con respecto al santuario y con respecto a la destrucción de los judíos. Eso ya había pasado cuando cayeron bajo el dominio del imperio babilónico. No ocurrió nada en ese año, ni ocurrió nada en los 300 años siguientes, ¿me explico? Sin embargo, ellos asumen que todo eso comenzó en el año 457 antes de Cristo. Ahora, yo les digo a ustedes, ¿piensan ustedes que es sabio aceptar una doctrina que está basada en tanta suposición? Digo, tantas y tan débiles realmente, ¿verdad? Las doctrinas deben basarse en hechos, en verdades, ¿verdad? Y la verdad es que el pequeño cuerno del capítulo 8 representa, como les dije, Antíoco Epífanes, y que la profecía se cumplió literalmente. Y esto es reconocido por eruditos cristianos de todas las ramas del cristianismo,
la rama católica, la rama ortodoxa griega y los rusos, y de los judíos también, y reconocido por algunos teólogos adventistas a través de la historia, a los cuales no les fue muy bien cuando reconocieron eso. Tercera razón para ser rechazada. ¿Estamos bien de tiempo, hermano? Sí. Tercera razón para ser rechazada. La Biblia en ningún momento dice que Jesucristo iba a entrar en el lugar santísimo el 22 de octubre de 1844, ¿verdad? Es muy simplista esto, yo sé, pero realmente leemos Hebreos 10, 19 y 20, voy a leer el 20 nada más. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad, nosotros los cristianos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Aquí también se disuelve mucho lo del santuario celestial, ¿verdad? El velo realmente no es un velo literal, es la carne de Jesucristo. Pero vean lo que dice acá: tenemos libertad para ir directamente al lugar santísimo. Estas palabras fueron a la presencia de Dios, eso es lo que significa. Estas palabras fueron escritas para que las recibieran los cristianos del primer siglo, y todos los cristianos en la historia, hasta el día de hoy aún, y los que vienen después de nosotros. ¿Me explico? Es más, Cristo hizo posible para nosotros que podamos traer nuestras oraciones individuales frente al trono de la gracia. Hebreos 4, 15 y 16. Miren, déjenme leerlo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué lindo este versículo. Acerquémonos, pues, confiadamente. Confiadamente, en griego, parresia, palabra griega, se usa como sinónimo de democracia, ¿verdad? Significa libertad de expresión. Vengan directamente a la presencia de Dios, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir ayuda en el tiempo de necesidad. Muy lindo para expandirnos en esto, pero el punto en el día de hoy es que el trono de la gracia es el propiciatorio, y el propiciatorio está, ¿dónde? Estaba en el lugar santísimo. Éxodo 26, 34 nos dice eso. Pregunta que ustedes tienen que hacerle a nuestros amigos adventistas: ¿cómo pudieron los creyentes, ¿verdad?, tener acceso al lugar santísimo antes de 1844 si Cristo aún no estaba ministrando allí? ¿Explico? No tienen respuesta para eso. La Biblia indica que la entrada de Jesús al lugar santísimo ocurrió inmediatamente luego de su resurrección. Punto claro, téngalo bien siempre presente. Cuarta razón para rechazar la doctrina del juicio investigador es que la obra de expiación de Cristo se completó en la cruz. No se está llevando a cabo ahora en los cielos. Las palabras de Jesucristo en la cruz, ¿qué les recuerda? Consumado es. En griego es tetelestai. Tetelestai. En Juan 19:30 lo pueden leer. Son clara indicación de que la obra de expiación fue completa. Por muchos años no se sabía lo que significaba tetelestai en los manuscritos, hasta que se descubrió, la arqueología descubrió un sello que se aplicaba para decir transacción finalizada en las compras y ventas. ¿Me explico? Deuda, o cuando uno pagaba un préstamo, deuda pagada, tetelestai, está terminado. En inglés suena mejor, it is finished, dijo Jesucristo en la cruz. La expiación fue completada en la cruz, ¿verdad? Ahora, nosotros siempre pensamos que el malentendido que tienen los adventistas, y por eso salen con este tipo de doctrinas, es porque tienen realmente cierta ignorancia acerca de lo que significó la obra de Cristo en la cruz. El tema de la salvación del creyente en nuestra teología, en lo que tiene que ver con el destino eterno del cristiano, fue resuelto totalmente en la cruz. No hay nada más allá de la cruz que Cristo tenga que hacer para asegurar el destino eterno de los que pusieron fe en Él. Ahora, Cristo no dejó nada por hacer realmente. Fue la expiación de Cristo completa, ¿verdad?, con respecto a que aseguró realmente la salvación de aquellos que serían salvos, o tenemos que esperar al final, cuando venga Él, después que revise todas nuestras causas o nuestros casos, ¿verdad? Ninguna obra puede ser considerada completa, ¿verdad?, o perfecta, o terminada, si falla en lograr las metas para las que se hizo, ¿verdad?, las metas propuestas. Si usted manda a su hijo a comprar pan a la marqueta, ¿verdad?, su hijo se compromete a traerlo, pero su obra no está finalizada, ¿verdad?, la obra es incompleta, la misión es incompleta, si le promete al padre o a la madre que lo va a traer y no lo hace.
La misión se completa cuando el pan está ¿dónde? Está en casa. Muy sencillo. De la misma manera, Cristo no vino meramente a lograr que la salvación sea posible para nosotros, ¿verdad? Vino Él enviado por el Padre, ¿para qué? Para salvar, ¿qué? Pecadores. Dígame una cosa, ¿acaso los ángeles no le prometieron a María que Él salvaría al pueblo de su pecado? ¿Verdad? 1 Timoteo 1:15 nos dice que Cristo vino a salvar pecadores, y de esto se deduce que Él aseguró la salvación de aquellos para los cuales murió. Ahora, las doctrinas modificadas de algunas denominaciones siempre van a enseñar que el pecador debe agregar algo más a su salvación, y ese algo más se puede llamar de diferentes maneras, ¿verdad? Se puede llamar obras, se puede llamar bautismo, se puede llamar méritos, se puede llamar en fe, arrepentimiento, ¿verdad? Seguir a la denominación, pero siempre el pecador es visto como que él está haciendo su parte en la salvación. Pero la Escritura, por el contrario, siempre nos muestra que el sacrificio de Cristo es el que provee aún los dones de fe y arrepentimiento, y aún de pilón, como dicen en México, ¿verdad? Incluye las obras, aún de pilón incluye las obras. Hechos 5:31 nos dice que es Cristo el que nos da el arrepentimiento para perdón de los pecados, y otro número de pasajes. Ven, mis hermanos, la obra de Cristo se considera completa porque garantiza hasta los medios por los cuales la salvación se recibe. Y a menos que nazcamos de nuevo, a menos que nazcamos de arriba, de Dios, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a ser salvos realmente. Nunca veremos el reino de los cielos. Por lo tanto, Cristo necesariamente tuvo que venir a lograr una salvación completa, en la cual Él asegura nuestra aceptación de ella por medio de la gracia. Es por gracia que creemos, Hechos 18:27. Es la gracia soberana de Dios la que abre nuestros corazones. Cualquier posición que rechaza o ignora el completamiento total de la expiación en la cruz, rechaza también la perfección de la expiación. Y al hacer esto, acusa, en cierta forma, a nuestro Salvador de fracasar en obtener una salvación total. Cuando usted llegue al cielo, mis hermanos amados, cuando ustedes llegan al cielo, créanme que le deben todo a Cristo. Es todo gracias a Cristo. Usted no puede atribuirse ningún crédito. Usted no tiene nada que contribuir a su salvación. Nada. Recuerda esto cuando está de rodillas alabando al Señor, en alabanza, en adoración. Toda la gloria, la alabanza y el honor son para Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho todo. Eso enseña la Biblia. Bien, pasamos a la última, ¿verdad? Quinta razón. Y la quinta razón es muy sencilla. Toda la Escritura, en forma masiva, en forma aplastante, nos muestra que la doctrina del santuario y del juicio investigador es una falsa doctrina. Pregunta, la volvemos a hacer de nuevo. ¿Pasan los creyentes por un juicio de obras el cual determina su salvación? Escuche lo que dicen Ellen G. White con respecto a la salvación de los creyentes. La cita dice así, en el Conflicto de los Siglos, página 483. Mira lo que dice ella, abro la cita. Cuando los libros de actas se abren en el juicio, las vidas de todos los que creyeron en Jesús son revisadas delante de Dios, comenzando con aquellos que vivieron primero en la tierra. Todo nombre es mencionado, cada causa minuciosamente investigada. Se aceptan nombres, se rechazan nombres. Cuando alguien tiene pecados aún presentes en los libros de actas, carentes de arrepentimiento y de perdón, su nombre será borrado del libro de la vida, y el registro de sus buenas acciones será borrado del libro de memorias de Dios. Cierro la cita. ¡Wow! Es por eso que ella nos dice en un determinado momento que, mientras tanto, ahora tenemos que procurar ser perfectos. Se parece mucho a la teología mormona también, ¿verdad? Hay que procurar ser perfectos. Quiere decir que ustedes y yo tenemos que esperar hasta que Cristo termine su juicio investigativo allá para saber a dónde vamos. ¿Me explico? Los creyentes, los que creyeron en Él. Los no creyentes, por supuesto, que es otra doctrina, ¿verdad? En ese día los va a resucitar y los va a aniquilar el mismo día, ¿verdad? Esa es otra doctrina, la doctrina de la aniquilación. Yo le llamo la doctrina de la pufología, porque realmente lo que Dios les va a hacer, los resucita y les hace ¡puf! Se acabaron, ¿me explico? Pero eso es otro tema. Hablando de aniquilación, Juan 5:24 pulveriza, aniquila esta doctrina del juicio investigador. Si no hubiera en la Biblia nada más que un solo versículo para refutar a los adventistas
en esta doctrina, con Juan 5:24 sería suficiente. Miren lo que dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El griego en los manuscritos dice categóricamente, no vendrá a juicio. No vendrá a juicio. Es traducción literal, no vendrá a juicio. Claro, todos tendremos que aparecer frente al tribunal de Cristo, pero este va a ser un juicio para recibir recompensas o galardones, o no recibirlas, ¿verdad? Muchos de nosotros quizá no recibamos nada, por las cosas hechas una vez que fuimos cristianos, las cosas hechas en el Espíritu, no en la carne, antes de venir a Cristo. Segunda de Corintios 5:10 nos explica el tribunal de Cristo. En otras palabras, vamos a ser juzgados en cómo hemos vivido nuestra vida cristiana, pero no vamos a ser juzgados en referencia a la pena del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? Muerte. Separación de Dios por toda la eternidad. El cristiano no tiene que esperar hasta el final de su vida o hasta su resurrección para saber si tiene vida eterna. Juan dice, el que cree en mí tiene vida eterna, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Jesucristo lo dice, ¿verdad? Juan 3:36 y 6:47. Vida eterna ahora. ¿Me explico? El mismo Juan, en 1 de Juan 5:13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, ¿para qué? Dice Juan. Para que viváis con inseguridad, sin saber qué es lo que va a pasar, para que viváis miserablemente, con dudas, preocupados por si sois salvos o no. No, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y Romanos 8:1 tiene que ser la lápida final sobre esta doctrina de los adventistas, ¿verdad? ¿Qué dice? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Griego, literal, ningún juicio, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a venir a condenación? Porque ya hemos sido justificados. Cuando su predicador le dice a usted que usted ya ha sido juzgado en la cruz, es porque Cristo ya ahí le aplicó a usted la justicia de Cristo, su justicia. ¿Me explico? Justificación por gracia, y ya termino, gracias por su paciencia. Justificación por gracia es una doctrina muy abandonada, en el día de hoy no se predica en las iglesias. Justificación, Pablo se cansa de decir que somos justificados por gracia en Romanos 3, ¿verdad? Es un término legal, significa que inocente, no culpable, justo. Es el término que es opuesto a ¿qué? A condenación. ¿Me explico? Nosotros no venimos a condenación, hemos sido justificados. En lenguaje doctrinal, déjenme dárselos así, justificación es el acto judicial por el cual Dios, al pecador que pone su fe en Jesucristo, lo declara justo ante sus ojos y libre de culpa y castigo. El pecador no está bajo condenación ya más, se unió a Cristo por fe, es uno con Cristo y la justicia de Cristo le es adjudicada a Él, le es acreditada a Él como una cuenta bancaria. Ahí tienes mi justicia. No significa que usted es hecho perfecto en ese momento, ¿verdad? En la práctica usted sigue siendo un pecador, pero posicionalmente usted ya es inocente frente a Dios. ¿Por qué? ¿Por los méritos suyos? Por los méritos de Cristo. Es como cuando están en la corte de leyes. El acusado al final es declarado no culpable, not guilty, en inglés. ¿Significa eso que el acusado, la persona ha cambiado su carácter moral? No, sigue siendo la misma persona, pero ha conseguido un veredicto favorable. Y eso es lo que hemos conseguido nosotros, un veredicto favorable al poner fe en Jesucristo. Dios trata con el pecado judicialmente. El gobernador de, el estado de Texas, puede ejercer clemencia sobre un reo que está condenado a muerte, extiende su perdón a un criminal, pero no puede restablecerlo a la posición que tenía antes de haber cometido el crimen, como si nunca hubiera cometido un crimen. Para el resto de su vida va a seguir siendo un criminal perdonado. Pero Dios no es así. Dios no solo perdona, sino que también nos declara no culpables y nos restituye como justos ante los ojos de la ley de Dios, la máxima ley. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó su sentencia. Esta paga, tetelestai. ¿Me explico? Yo pagué. El problema entre el alma de la persona y Dios queda para siempre anulado, revocado, olvidado. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué Dios no perdona de otra forma?
Si un trabajador en mi taller me rompe una herramienta, yo lo perdono y ya está. Bueno, muy bonito. Si mi nieto o mi nieta me rompe una lámpara en casa, va a llorar un poquito, lo voy a sentar acá en mis faldas, lo voy a apapachar, lo voy a acariciar, y está perdonado. ¿Por qué Dios no lo perdona así? Bueno, yo perdono así, pero ¿quién pagó por la lámpara? ¿O quién pagó por la herramienta en el taller? ¿Por qué? Porque en el perdón, todo perdón hay un precio que pagar. Y Cristo pagó el precio por nuestra salvación, por nuestra perdón. El juez dice queda en libertad. Hagan la ilustración, transporten esa ilustración a un tribunal de leyes, al juzgado, a la corte, acá. Pues dice queda en libertad. Punto. Es inocente. ¿Me explico? Pero claro, queda en libertad suena muy legal, ¿verdad? Muy frío. Es más, Dios hace lo siguiente. Mire, queda en libertad, es inocente. ¿Sabe qué? Tome las llaves de mi carro, de mi auto. Vaya a mi auto, espéreme allá mientras yo liquido todos mis papeles acá, me quito la túnica, voy, lo llevo a mi casa, lo hago miembro de mi familia, lo atiendo allá, usted pertenece a mi familia. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. ¿Me explico? Muy sencillo. De la familia de las tinieblas pasamos a la familia de la luz, de la familia del enemigo pasamos a ser de la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, estamos seguros en sus manos. Todos tenemos destino celestial, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos sentados con Jesucristo en los lugares celestiales, no solo en este siglo, posicionalmente, sino literalmente en el siglo venidero, Efesios 1:21. Muy bien, entonces, repaso las 5 razones para rechazar la doctrina del santuario celestial y el juicio investigador. Número 1, se basa en una visión, no sirve. Número 2, se basa en suposiciones, hay que rechazarla. Número 3, la Biblia no dice que Jesucristo iba a entrar en el lugar santísimo el 22 de octubre del 844. Número 4, la expiación en la cruz fue completa. Número 5, la Biblia muestra sencillamente que la doctrina es falsa. Debemos orar por los hermanos adventistas, ¿verdad? Que están atrapados en un sistema de obras, están atrapados en doctrinas que en muchos casos son directamente herejes y en su mayor parte son aberrantes. Oramos brevemente.